ustedes reconozcan los cuadros clínicos más característicos, ¿no? Esa es la parte importante. Recuerden, netamente parte de virología, ¿no? La parte del virus ARN, a diferencia del ADN, el ARN necesita primero que tener un ARN mensajero para poder ingresar, ¿no? al núcleo de la célula infectada para poder hacer la replicación, ¿no? Pero los ADN netamente se introducen y hacen la replicación. Bueno, finalmente la replicación de esos virus son los que van a producir la enfermedad. En cuanto a los virus, vamos a ir viendo los más característicos, ¿no? Como decía, lo importante es que ustedes reconozcan los cuadros clínicos, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la hepatitis B, ¿no? Esto ya lo vimos en gastro, de todos los virus de hepatitis, todos son ARN, exceptuando el B, que es ADN. Eso es, por ejemplo, una característica importante de eso, ¿no? Uno de los virus ADN son los adenovirus. Los adenovirus, bueno, son las características que no nos, de alguna forma es importante conocerlas, pero que nos interesa más. ¿Qué cuadro clínico producen? Por ejemplo, los adenovirus que producen problemas respiratorios. Esa es la mayor característica. Producen un síndrome. ¿Cómo se llama el síndrome? Síndrome febril, acá está, faringoconjuntival. ¿Qué produce? Conjuntivitis, fiebre, conjuntivitis y faringitis, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un paciente que tiene faringitis y conjuntivitis, ¿no? Uno de los virus que puedo pensar, ¿no? Es esto, ¿no? Los adenovirus. ¿Qué otra cosa puede producir los adenovirus? Puede producir diarrea. ¿Qué tipo acuosa? La principal causa de diarrea en niños menores de 2 años son los rotavirus, ¿no? Son los rotavirus. Y los segundos virus en frecuencia son los adenovirus, ¿ya? Los dos que producen diarrea acuosa, ¿no? ¿Cuál es el problema de diarrea acuosa en tanto rotavirus como los adenovirus? Es la deshidratación, que es lo más grave que en niños, el manejo de la deshidratación. ¿Qué otra cosa puede producir? Cistitis hemorrágica, ¿sí? Puede producir síntomas de una ditubaja, si disuria por la piuretenesmo, pero con sangrado, ¿no? Que es la característica, ¿ya? Y meningitis, ¿no? Un poquito más raro cuando está entre los virus más frecuentes. Por lo tanto, el diagnóstico es simple, ¿sí? Sospecha clínica, ¿no? Y cultivos, ¿no? Pero es difícil hacer cultivos virales. ¿Qué es lo más fácil? PCR, ¿no? Pero entenderán que por el tema económico a veces no se hace, ¿sí? La sospecha clínica. Otro tipo de virus ADN, ¿cuáles son? Son los parvovirus. El parvovirus B19. Este parvovirus B19 está asociado a 3 patologías mayoritariamente. Uno, ¿cuál es? La anemia plástica. Es decir, ¿qué hace el parvovirus B19? Estos parvovirus invaden la médula ósea y producen anemia plástica. ¿Qué produce la anemia plástica? Calcitopenia, ¿no? Anemia, leucopenia, trombocitopenia. Otro cuadro clínico asociado al parvovirus, ¿cuál es? ¿No? Es el infeccioso. Se llama la enfermedad de la cachetada. ¿Por qué? Porque el niñito, muy aparte de tener fiebre, va a estar con los cachetes rojos, ¿no? Rojos y eritematosos. Por eso se le llama la enfermedad de la cachetada. Artropatías plásicas, ¿no? Y también puede estar asociado a ¿qué? A abortos o problemas fetales, ¿no? Es decir, es un virus asociado a esos cuadros clínicos. Anemia plástica, ¿no? La parte de infeccioso o la parte de problemas en el embarazo. No, lo mismo, netamente para entender que puede hacerse diferentes exámenes de acuerdo a su clínica, ¿no? Por ejemplo, acá puede hacerse cultivos de líquido amniótico. ¿Por qué? Porque está asociado con el tema de los abortos, ¿no? Por ejemplo. De ahí tenemos el virus de hepatitis, ni lo vamos a mencionar porque ya lo hemos visto, ¿no? El virus de la hepatitis que ya usted ya lo conoce. De ahí tenemos los papilomavirus. Los papilomavirus, acuérdense que algunos virus son oncogénicos. Por ejemplo, el virus de la hepatitis B es oncogénico, ¿estamos de acuerdo? Sí, porque puede producir de alguna forma un hepatocarcinoma. El virus de hepatitis C también es oncogénico. Los papilomas también. Los papilomavirus humanos hay algunos serotipos oncogénicos y hay otros serotipos no oncogénicos. Y hay un montón de serotipos. Lo que tienen que recordar ustedes que les preguntan cuáles son los serotipos oncogénicos. Mayoritariamente son 4, el 16, el 18, el 31 y el 33. Son los serotipos oncogénicos. ¿Relacionado a qué? A cáncer de cervix, más que todo aquí en las mujeres, ¿no? Es el factor de riesgo mayormente asociado. Pero también está asociado, por ejemplo, a cáncer de qué? A cáncer de ano, a cáncer, ¿no? de cavidad, ¿no? Que son otras infecciones relacionadas. Pero la mayoría de veces, estos papilomavirus, lo que van a producir son patologías cutáneas, es decir, lo que producen son crecimiento, ¿no? de las capas córneas o las capas de la parte de los estratos córneos o de la parte de la epidermis, ¿no? Pueden producir verrugas cutáneas, condilomas, ¿no? Papilomatosis laringia, ¿no? Y son los serotipos, digamos, más serotipos no oncogénicos, ¿no? Acá está, ¿no? 16, 18, 31, 33.
Y el factor de riesgo más importante para tener, en este caso, estos tipos de serotipos oncogénicos son las relaciones sexuales, ¿no? Es decir, el papiloma, la transmisión sexual, ¿no? Y por eso que la parte del control de estas enfermedades, que es esto, ¿no? Esto es la parte de patogenia que decíamos, afecta el epitelio queratinizado, generalmente en la piel, el virus se replica en la capa basal, el DNA se replica, se transcribe y se libera con los queratinocitos muertos, ¿no? Y produce hiperkeratosis, parakeratosis, coleocytosis y hepatosis, ¿no? Eso es la parte de la piel. Pero ¿qué pasa? También dentro de la parte de la mucosa, ¿no? de la parte del epitelio, perdón, del recto, el epitelio rabioral o el epitelio, ¿no? del cervix, puede producir también esos cambios, pero de qué tipo oncogénicos, ¿no? Es decir, displasias y finalmente que pueden producir cuadros de neoplasias, ¿no? Neoplasias. Entonces, la clínica puede ser desde lo más digamos, menos grave, ¿no? Verrugas cutáneas, ¿no? Verrugas alogenitales, condiloma acuminado, ¿no? Papilomastosis respiratorias, que es un poco más grave, hiperplasia focal de cavidad oral, hasta las neoplasias de cervix, ¿no? Neoplasias de cervix avanzada, ¿no? Por eso que se hace Papa Nicolau, ¿no? Es una prueba diagnóstica netamente que se hace o se debería hacer cada año a toda mujer que tiene actividad sexual, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente hay un riesgo de cáncer de cervix, ya dijimos que eso es la parte diagnóstica, ¿no? Lo otro sí son ya pruebas más específicas. El otro virus ADN es el virus JCBK, es decir, esto es por quienes lo descubrieron, ¿no? Es decir, lo describió JC y BK, es el nombre de las características. Entonces, ¿qué produce esta patología? Está en rojo, ¿no? Produce la leucocitopatía muscular progresiva, pero no en cualquier paciente, en los pacientes que tienen VIH y están en estadio SIDA. Es decir, es una patología que la próxima semana también la vamos a volver a comentar, asociado que a pacientes que tienen VIH y están en estadio SIDA. ¿Y qué va a pasar? Hacen desmielinización cerebral por este virus. ¿Y cuál es el cuadro clínico que produce? Afasia, ataxia, alteración de campo visual, déficit hiperrenal, que me parece muerto. Que es la característica de estos pacientes. ¿En qué pacientes? Pacientes en estadio SIDA, no VIH, porque VIH puede estar, ¿no? Eso lo vamos a explicar la próxima semana. De ahí tenemos los herpes virus. Acá lo que me interesa, chicos, es que ustedes reconozcan los cuadros clínicos característicos de estos virus, y lo segundo es la infección primaria y la reactivación, porque la mayoría de estos virus que tienen se reactivan, es decir, quedan en estado quiescente en los ganglios, ¿no? Y finalmente cuando hay algún tema de alteración inmunológica se reactiva. Ejemplo, y hay una clasificación, ¿no? Los alfavirus, los betavirus y los gammavirus. Los alfavirus son tres, el tipo 1, por ejemplo. ¿Cómo transmitimos el tipo 1? También llamado herpes labial. Esa es la característica. ¿Cuál es la característica o la infección primaria? Es la gingivo-estomatitis hemorrágica. Mayoritariamente, ¿en quién se da esta enfermedad? En los niños, ¿no? Un niñito viene con un sangrado así de las encías, ¿no? Inflamación de la parte de las encías con sangrado. Una de las causas, o la causa cuál es eso, es la manifestación primaria. ¿Qué hace? Después este virus se queda en el ganglio, ¿no? El ganglio de Gasser, ¿no? Y cuando hay disminución de la infección, se reactiva y ¿qué produce? Herpes labial, ¿no? Es decir, lesiones vesiculares, que es la característica de estos virus, donde generalmente en el ángulo, ¿no? De los labios, ¿no? En el labio superior, pero en el ángulo. Esa es la reactivación, ¿no? La infección primaria es la gingivo-estomatitis herpética, mayormente en niños, y la reactivación mayoritariamente es en adolescentes por adultos. De ahí tenemos el virus tipo 2. El tipo virus 2, ¿cuál es? Es el herpes genital, ¿no? Tipo 2. ¿Cuál es la infección primaria? Es el herpes. ¿Qué va a tener mi paciente? Va a tener úlceras, ¿no? Generalmente en el hombre, ¿no? en el cuerpo, en el glande, en el cuerpo del pene, y en la mujer en el cervix. Pero aparte de esto, ¿qué va a hacer? Van a ser muy dolorosas acompañado de ganglios. Esa es la característica. En la primaria, ¿qué hay? Fiebre, malestar general. Cuando es reactivación, hay lo mismo, es decir, aparecen, ¿no? las vesículas, las úlceras, se ulceran, no, dolor ganglios, pero no hay fiebre. Esa es la diferencia, ¿no? En la primaria, ¿qué hay? Hay las mismas características de la secundaria, pero solo hay manifestaciones generales, fiebre, malestar general, ¿no? Que es la característica de la primaria. De ahí tenemos la varicela zoster. La varicela zoster, ¿cuál es la enfermedad primaria? ¿No? Es la varicela. La varicela generalmente es una infección que da mayoritariamente aquí en niños. ¿Cuál es la característica de la varicela? Que van a ser, como todas estas, son lesiones vesiculares, que pueden ir cambiando en el tiempo, vesículas, costras, y que van de arriba hacia abajo, ¿no?
Es decir, se le llama cefalocaudal, es decir, van empezando en la cabeza y terminan en los pies. El riesgo de estas infecciones, ¿cuál es? Que se infecten, no se pueden infectar y pueden producir infecciones por estafilococos. ¿Qué sucede? La mayoría de personas no tenemos ninguna complicación. Una de las complicaciones, ¿cuál es? La infección, otra es la neumonía. Algunas personas pueden tener neumonía asociada a la varicela zoster. Raro, pero puede ser. Esto se queda de alguna forma en estado quiescente, donde mayoritariamente en la médula, ¿no? ¿Y qué pasa? Se reactiva. Uno, por ejemplo, cuando hay la edad, entonces el inmunológico cambia. Entonces, tal vez la edad, o tal vez una persona esté empezando a hacer un tema de una neoplasia, o tal vez un paciente joven y tal vez tiene un tema de un VIH. ¿Y qué hace? Se reactiva y aparece el herpes zóster. Es decir, el herpes zóster, ¿qué es? Es la manifestación o la reactivación del herpes varicela zóster. Mayoritariamente, ¿dónde afecta? Afecta a la región torácica por dermatomas, ¿no? Es decir, dermatomas es una sola ubicación. Es raro que sea bilateral, ¿no? Cuando es bilateral o diseminada hay que pensar en una inmunosupresión severa. Pero ¿cuál es la característica de esto? ¿No? Que generalmente tiende a mejorar, ¿no? Con tratamiento generalmente antirretroviral. Estas patologías se tratan generalmente como aciclovir, que es el antiviral de elección, ¿ya? En algunos pacientes, después que le da la varicela, les puede quedar como un cierto dolor, un dolor crónico, ¿no? Que se llama neuralgia posherpética, que es la principal complicación de los pacientes que han tenido de alguna forma varicela. Neuralgia posherpética, esa es la característica de esta patología, ¿ya? Muy bien, entonces, lo otro que esta varicela, decíamos que puede afectar de alguna forma mayoritariamente la región del tórax, puede ser en el abdomen, puede ser en la pierna, ¿no? Puede ser en cualquier parte, en el miembro superior, pero la mayoría de veces es en el tórax. Pero en algunos casos puede afectar el oído y puede afectar el ojo, es decir, puede producir una neuralgia oftálmica o una neuralgia óptica. Más, en algunos casos puede producir neuralgia óptica y afectar el tercer par craneal, que de alguna forma el séptimo par craneal, pero que pasa de alguna forma por la parte posterior del canal auditivo y produce un síndrome que se llama el síndrome de Reis-Hund. El síndrome de Reis-Hund, ¿qué es? Es decir, un tema de un herpes óptico más una parálisis, ¿no? Eso es característico, no es eso. Preguntan muchas veces esto. Nos vamos para abajo, después terminamos con el citomegalovirus. El virus de Epstein-Barr, chicos, es un virus también oncogénico. ¿Por qué? Porque está relacionado con muchas patologías oncológicas. Por ejemplo, el linfoma de Hodgkin, ¿no? Es una patología asociada. ¿Qué más? El linfoma de Burkitt, es otra patología asociada, ¿no? ¿Qué más? Leucemia, linfoma de células T, ¿no? Otro tipo de neoplasias, ¿ya? El virus de Epstein-Barr mayoritariamente tiene una manifestación primaria de la enfermedad. ¿Cuál es la manifestación primaria de la enfermedad? Se llama mononucleosis infecciosa, o también llamada la enfermedad del beso. ¿Por qué? Porque generalmente es una enfermedad generalmente de niños adolescentes. Es una enfermedad que se transmite por saliva. Por lo tanto, hay una triada de la mononucleosis infecciosa. ¿Cuál es? Es fiebre, adenopatías y hay pústulas blanquecinas en la parte de las amígdalas o la faringe. Esa es la triada. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Con la clínica de una prueba que se llama prueba de Paul-Bunel, ¿no? o anticuerpos heterofilófilos que finalmente pueden salir positivos y confirmar el diagnóstico, ¿ya? El tratamiento es sintomático, no hay un tratamiento antiviral. Existe reactivación de Epstein-Barr, puede quedarse en estado quiescente en nuestro cuerpo y lógico, pacientes, por ejemplo, que tienen VIH puede producir una patología que se llama la leucoplasia vellosa. ¿Qué produce esto? Produce unas lesiones blanquecinas en la cara lateral de la lengua que no son de alguna forma, puedes tú con un bajalenguas tratar de sacarlo y no sale. A diferencia de la micosis, ¿no? La micosis generalmente puede salir fácilmente. Y el citomegalovirus que produce, la mayoría de veces es un cuadro asintomático. En algunos casos, cuando es sintomático, que puede producir fiebre y ganglios. Por eso se le llama ¿qué? Síndrome mononucleosis, así como si fuera una mononucleosis, ¿no? Es decir, fiebre, puede producir ganglios, pero no produce faringitis. Y puede producir faringitis, pero no pus. ¿Cuál es la característica? No generalmente pus, sino lesiones blanquecinas, ¿no? Porque finalmente es pus, pero no producida generalmente por una bacteria, sino por una reacción inflamatoria producida por el virus, ¿no? Cuando ponerse para que haya pus, finalmente tiene que haber una activación de polimorfos nucleares y macrófagos, ¿no? Que es la reacción en sí general. Chicos, estos herpes tipo húmedos, distribución universal, por secreciones o genitales, recurrencia por reactivación del virus, no reinfección exógena, es decir, generalmente la manifestación clínica es por recurrencia, ¿no?
De ahí puede haber, ¿no?, infección de neurona periférica, el epitelio inervado, ¿no?, puede haber virus en una infección, que algunos tienen alguna peculiaridad que hemos conversado, y por otro, la reactivación de la epitelio, ¿no?, con transmisión de estas enfermedades, ¿no? Entonces, estos son, por ejemplo, el herpes labial, y este es el herpes genital. El herpes genital. Diagnóstico clínico, ¿no?, clínico, y de alguna forma también puede ser citológico, ¿no?, en este caso. Okay. Entonces, estos son los virus ARN. Y en cuanto a los virus ARN, y con esto acabamos. Acá nos interesa, por ejemplo, ¿no?, el rotavirus. El rotavirus, ¿qué produce? Que dijimos, por ejemplo, un cuadro clínico, un niño de 2 años, ¿no?, con diarrea profusa, ¿no?, sin moco, sin sangre, opción diagnóstica, rotavirus. El rotavirus, es decir, es un mito, más si es un niño lactante, ¿no?, menor de 2 años, o que está en periodo de lactancia, que significa periodo de lactancia, que está empezando a comer, ¿no? Esa es la característica de eso, ¿ya? Los rotavirus pueden ser el grupo A y B, ¿no? 99 son del grupo A, ¿no? Y hay grupos subconocidos, y el modo de transmisión es fetal oral. También, como se le llama, la diarrea de invierno, o sea, esa diarrea es mucho más frecuente en épocas de invierno que en épocas de verano, o diarrea de lactación, porque generalmente son niños que están empezando a comer, niños menores de 2 años, ¿ya? Entonces, ¿qué hace de alguna forma estos rotavirus? Lo que van a hacer es afectar las células epiteliales del orden de los enterocitos del intestino delgado, ¿no?, del intestino delgado. Y esa es la característica de esta patología, aparte de desaparición de disacaridasas. ¿Qué significa esto? Que afecta a las disacaridasas y por lo tanto hay mala absorción de lactosa. ¿Y la lactosa qué hace? Como tiene una osmolaridad mayor al agua, produce más diarrea, ¿no? Se llama diarrea por, lo que hemos visto en gastroenterología, diarrea osmótica, ¿no? Diarrea osmótica por mala absorción, ¿no? Finalmente, ¿cuál es lo grave en esto? La diarrea es la deshidratación, que eso finalmente es lo que va a llevar al niño a la atención médica, ¿no?, porque está deshidratado, ¿no?, por el tema de las diarreas, ¿ya? Muy bien, ahí tenemos los coronavirus, acá tenemos los enterovirus, ¿no? Los enterovirus tenemos, importancia de los enterovirus en 2 patologías. La principal causa de meningitis viral son los enterovirus, y la principal causa de pericarditis en general son los enterovirus, ¿no? Es decir, eso es importante. Esos enterovirus, el polio lo dejamos de lado porque el polio generalmente es una enfermedad erradicada a nivel mundial, no lo tocamos con mucha profundidad. Y tenemos los coxsackie. Los coxsackie que producen 2 patologías importantes. La hiperangina. ¿Qué es la hiperangina? ¿No? Un niñito viene con fiebre persistente, le abro la boca y le veo múltiples vesículas en la lengua, dolor, ¿no?, fiebre, dolor de garganta, vesículas. ¿Qué pienso ahí? Hiperangina. ¿Producido por quién? Por los coxsackie. ¿Cuál es la otra patología asociada? El síndrome mano-pie-boca. En hiperangina, ¿qué dijimos? Boca, ¿no? Pero aparte, los niños que van a tener, como tienen síndrome mano-pie-boca, van a tener vesículas, ¿dónde? En la mano, y vesículas en el pie, que en algunos casos pueden ser hasta descamaciones severas. Esto porque no es producido por los coxsackie. 2 patologías, ¿no? Recordar, hiperangina y la parte del síndrome de mano-pie-boca, ¿no? De ahí tenemos los ecovirus, enterovirus, que son estos mismos grupos de familia, ¿no? Al ser enterovirus, simple, ¿no?, ingresan por vía oral, tienen un periodo de incubación, se replican en las placas de Peyer, que siguen la parte del intestino delgado, ¿no?, las regionales del intestino, ¿no?, y de ahí hacen viremia y se pueden ir a diferentes órganos, ¿no? Pues se van al pericardio, que dijimos que pueden producir pericarditis, se van al cerebro, que pueden producir meningitis aséptica, ¿no? Se van hacia la cavidad oral, que pueden producir hiperangina, se van hacia la parte de la cavidad oral, se van hacia la mano y los pies, que producen mano-pie-boca, ¿no? Es decir, puede producir diferentes tipos de patologías, ¿ya? Lo mismo esto de acuerdo a las características clínicas, ¿no? Después los virus de la influenza. Los virus de la influenza lo que van a producir es la influenza, ¿no? También se llama como la enfermedad de los 7 días, que produce fiebre alta, dolor de cabeza, malestar general, fiebre, ¿no?, una fiebre bastante intensa, que es la característica de esto, ¿no? Entonces, ¿cómo ingresan estos virus? Ingresan por la vía respiratoria. ¿Cuál es la forma de transmisión? Es, ¿no?, por medio de gotitas o aerosoles, ¿no? Inicio abrupto, fiebre, escalofríos, cefalea, mialgia, lagrimeia, conjuntival, tos estornudos, presión nasal o infarto, ¿no? Convalescencia 1 o 2 semanas, y pueden complicarse con una neumonía viral primaria. ¿Qué significa esto? Producido que es producido por el mismo virus, o secundaria cuando hay una reinfección, ¿no? Por ejemplo, una reinfección mayoritariamente por estafilococo aureus. Neumonía mixta, es decir, viral y bacteriana, ¿no? Y Guillain-Barré, Reyes, encefalitis o miocarditis como temas asociados, ¿no?
No, y que tenemos, acá nos quedamos con este, que es el virus sincicial respiratorio, que es la principal causa de ¿qué? De neumonías en niños menores de 2 años. Es decir, ustedes preguntan, ¿cuál es la principal causa de viral, ¿no? De neumonía? Porque en bacteriano es del químico, es el estreptococo neumonía. Pero en viral es la parte del virus sincicial respiratorio. Este virus sincicial respiratorio lo que va a producir es neumonías y puede producir una patología que es muy frecuente en los niños, que se llama la bronquiolitis. ¿Qué es la bronquiolitis? Un niñito llega a la consulta, ¿por qué? Porque tiene sibilantes, como si fuera asma, ¿no? Tiene fiebre, tiene tos, y es asmático, hasta que le sirve el pecho, ¿no? Es difícil a veces para un pediatra de saber si esto es un inicio de asma o es un sincicial respiratorio. ¿No? Generalmente, menores de 2 años se piensa más en sincicial respiratorio. Eso es lo que produce neumonías y cuadros de bronquiolitis. Bronquiolitis. Muy bien. De ahí tenemos el virus de la rabia. Que este virus de alguna forma no es tan frecuente, es una zoonosis. ¿Cómo se produce esto? Mordedura, ¿no? Mordedura puede ser de alguna forma, puede haber una rabia urbana y una rabia selvática, ¿no? O que generalmente la rabia urbana es producida por el perro y la rabia selvática es producida por el murciélago, ¿no? Es decir, por la mordedura del murciélago. Eso es mucho más raro, ¿no? Pero entendamos que igual. Generalmente no. Tenemos la mordedura del perro y esto va a llegar hacia parte, ¿no? Va a pasar a la piel y va a llegar hacia las terminaciones neuronales y va a subir. Sube, llega a la corteza, afecta el tronco y finalmente lo que va a producir es este cuadro clínico: aerofobia, excitación, parálisis y muerte. ¿Por qué? Porque afecta a la acetilcolina, que va a haber una contracción severa. Entonces, cuando la persona pase el agua, ¿qué va a sentir? Que los músculos se le contraen severamente. Siente que pasa el aire, lo mismo, ¿no? Cuando está respirando, pasa el aire por la faringe y se le contraen los músculos. Entonces va a tener aerofobia y hidrofobia, es decir, va a ser miedo al tomar agua o miedo hasta respirar. Lo que es la parte inicial, porque finalmente estos pacientes van a tener parálisis. ¿Y cuál es el problema? Imagínense, ese parálisis del diafragma, paro respiratorio, un paro respiratorio y se muere, ¿no? Entonces, esto desgraciadamente el pronóstico no es bueno. El diagnóstico es clínico, pero generalmente a veces el diagnóstico es anatomopatológico. Desgraciadamente a veces no se sabe qué patología tiene la persona y le buscamos los corpúsculos de Negri que se encuentran en la parte del cerebelo o el tallo, generalmente buscando estas lesiones que son características de la rabia. ¿Chicos? Muy bien. Estos retrovirales los vamos a ver la otra semana, ¿no? Que son la parte de los cuadros clínicos, los priones, ¿no? Que son producen infecciones lentas, que en sí no son virus, sino son partículas mucho más pequeñas que los virus, ¿no? Y esto va a producir manifestaciones más que todo de tipo neurológico, ¿no? También es llamado como la enfermedad del precursor, ¿no? Que lo que va a producir es cuadros demenciales, pero con progresión en 1 o 2 años, ¿no? Que es una enfermedad bastante delicada. Chicos, y dengue ya lo vemos la otra semana porque esto sí nos amerita conversar un poquito más. Ok, chicos, la otra semana, para que vayan leyendo, aparte de dengue, retrovirus, VIH, ITS, ¿no? O enfermedad de transmisión sexual, shock séptico, diarrea, infecciones. Micosis y malaria no entran, toxoplasma sí, porque lo vamos a ver un poco en VIH, ¿ya? Pero micosis y malaria no entran. Entonces, ¿qué no entra para el examen? En la clase 3, infecciones por anaerobios, ¿ya? Infecciones intrahospitalarias, como ustedes lo hemos visto un poco en simulación 3, lo está repitiéndolo. Y micosis sistémica y malaria. Sí. Eso no va a entrar. Así es. Anaerobios, intrahospitalarias, psicosis y malaria. ¿Sí? ¿Qué va a entrar para el examen? Va a entrar, o que van a revisar para la otra semana: dengue, VIH, ITS, enfermedad de transmisión sexual, shock séptico, enfermedad diarreica, infecciones del sistema nervioso central y toxoplasma, que lo vamos a ver en VIH. ¿Ya? Muy bien, chicos, pues nos vemos la otra semana. Suerte, la otra semana solo hacemos clase. Gracias, doctor. Suerte, chicos, nos vemos. Muchas gracias. Doctor, para las fotos, ¿están subiendo esta semana o...? Sí, ya me las han enviado. Yo creo que para el viernes o el sábado ya deberían estar. Estos equipos mañana son nuevos feriados.